Vamos a ver a Dios como maestro compasivo. Y si yo les digo con quién tuvo compasión Dios y misericordia, como leía nuestro hermano en el Salmo, Dios es compasivo y misericordioso Jehová. Ahora, si yo les digo con quién fue misericordioso Dios, tremendamente en el libro de Jonás, ¿ustedes qué me dicen? ¿Con quién fue misericordioso? Con Nínive, ¿no? Muy bien, está bien, pero no es el tema de hoy. Fue misericordioso y compasivo con Jonás. Porque con Jonás fue un maestro. Con Nínive fue aquel Dios que si nos estás escuchando, sea por YouTube o acá, y todavía no tenés a Cristo, es ese Dios que tiene misericordia, como la tuvo misericordia con este pueblo, tremendo. No vamos a hacer historia, pero Nínive, y por lo tanto los asirios, fueron de las civilizaciones más cruentas que tuvo la antigüedad. Colgaban cabezas de enemigos, las exhibían, desollaban personas. Todas las atrocidades que se les ocurra, los asirios la hicieron. Era un pueblo temido. Y si ustedes leen Jonás, pero no solo Jonás, en Nahum, el profeta que sí profetiza lo que Jonás quería profetizar, pero no la destrucción de Nínive, y describe a ese pueblo tremendo, tremendo. A ese pueblo Dios lo manda, pero no vamos a hablar de Nínive, vamos a hablar de Jonás y de Dios como un maestro compasivo. Empecé menos 10, bien, porque me dieron horario. Vamos a hablar de esto, pero es hermoso como Dios trata con Jonás. Y no quiero que lo acusemos a Jonás, sino que si lo acusamos a Jonás tenemos el otro dedo para nosotros, porque somos muy parecidos a Jonás, porque Jonás era humano, un hombre como Elías, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cuando, hermanos, tenemos una prueba o tenemos una corrección, no solemos ver la compasión y la misericordia de Dios, seamos sinceros, no la descubrimos, por lo menos en ese momento no la descubrimos. No lo vemos, estas correcciones o pruebas, como muestra de la misericordia y la compasión de Dios, pero en realidad lo son. Jonás tampoco vio esto. Jonás tampoco. ¿Y por qué decía el día el maestro y Dios como maestro compasivo? Porque Jonás, y seguramente las acá maestras presentes, vieron y tuvieron alumnos que parecían no aprender, ¿no? Sí, dije, sí, menos mal. Si me decían que no, estaba complicado. Un alumno que parece no aprender, por lo que sea. Jonás era un alumno que parecía no aprender. Y nosotros somos así. Porque aunque no nos damos cuenta, Dios nos tiene que corregir y corregir y corregir, a veces sobre lo mismo. Y arrastramos cosas por años en las que no podemos despegarnos, en las que no podemos dejar atrás. Y Jonás justamente tuvo algo que no podía dejar atrás, entre otras cosas, la visión que él tenía de Dios, que era correcta, pero no congeniaba su visión con lo que él tenía que hacer. Porque Jonás se creía mejor que el pueblo de Nínive. Jonás se creía mejor. Y no veía la misericordia de Dios con él. Ahora, como buen maestro, Dios, como buen maestro, va a darle una lección a Jonás que está dividida en 5 partes. 5 partes tiene esta lección. Las vamos a ver rápido, ¿no? Porque alguien dice 5, va a estar 1 hora este hermano. No, 5 y la vemos rápido. Y cada uno después va a repasar el libro, que no lo vamos a leer todo, por supuesto. La primera de estas lecciones es la tormenta. Vamos a leer Jonás. ¿Ya tienen todos abiertos Jonás? Excelente. No tengo el proyecto. Bien, así que todos ábranlo. Jonás, capítulo 1. Versículo del 1 al 5 primero. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró de ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios,
y echaron al mar los enseres, o sea, las pertenencias que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Dios tiene que llamar la atención del profeta por medio de una fuerte tormenta frente a la rebeldía que tenía Jonás y el desvío de la voluntad de Dios. Dios sacude la vida de él. La tormenta puede venir por dos vías, hermanos, cuando tenemos tormentas. Una es a través de la prueba, ¿sí? Una es a través de la prueba. Dios permite una tormenta o dificultades para hacernos crecer, por supuesto, nunca para nuestro mal. Pero hay otra vía que viene la tormenta, y creo que muchas veces llamamos prueba a esta vía, que es la consecuencia de nuestros actos. Jonás, la tempestad no había venido para probarlo a Jonás. Jonás no estaba siendo probado, Jonás estaba siendo corregido. Y a veces Dios nos tiene que corregir, pero hay un detalle: Jonás no iba solo en la nave. Y saben, nosotros cuando Dios nos tiene que corregir, no estamos solos mayormente en nuestra vida. Siempre nos acompañan familia, hermanos, personas que nos quieren. Y muchas veces, como hicieron estos marineros, tienen que echar al mar no pertenencias, no tienen tal vez pérdidas materiales, sino que ¿qué pierden cuando nosotros somos de dificultad para los demás? Jonás, en vez de ser de bendición, como tenía que ser un profeta, fue de perjuicio. Y cuando nosotros no somos de bendición y somos de perjuicio, la persona que está con nosotros puede perder la paz, puede perder la tranquilidad, puede perder el gozo, puede verse desalentada por causa de nuestras decisiones. Hermanos, cuando la tormenta viene por causa de nosotros, nos hace acordar a Jonás, quién era, a quién servía, porque los marineros le tienen que preguntar por qué no se había presentado. Porque él dormía en el interior de la nave y a veces estamos durmiendo y no nos damos cuenta que nos vamos huyendo de Dios. Usted me dice: no, pero huyendo no, yo vengo acá los domingos. Yo vengo. Pero venir un domingo no es acercarse a Dios. Es acercarse, sí, pero es que nosotros no somos de los que creen que Dios está aquí en estas cuatro paredes y aquí nos encontramos con Dios, como si este fuera el domicilio de Dios. Mira, el domicilio de Dios somos nosotros, los hijos de Dios, porque Él habita en nosotros. Y somos el domicilio de Dios, y la iglesia reunida es el domicilio de Dios, pero yo me tengo que encontrar con Dios. Y si yo cierro la Biblia y cierro mi oración, me dejé de encontrar con Dios y por lo tanto estoy huyendo. Estoy huyendo y Dios puede tener que corregirme. La tormenta fue la primera muestra de la misericordia de Dios hacia Jonás. ¿Por qué? Me dirán ustedes. ¿Por qué fue la primera muestra? Porque si Dios no levantaba la tormenta, Jonás se iba para el otro lado y seguramente iba a desperdiciar su vida. Y ya no iba a ser un profeta de Dios, como cuál era su propósito, el propósito que Dios le había dado. Muestra la tormenta la compasión de Dios. La segunda parte de la lección es la lección del pez. Miren lo que dice el versículo 17 del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días
y 3 noches. El pez es la segunda muestra. ¿Y por qué es la segunda muestra? Bueno, muy simple. Porque si Jonás hubiera quedado varado en el medio del mar, que yo sepa no era Meolans, ¿sí? Y en medio del mar se iba a ahogar. Muy sencillo. Pero Dios no mandó un barco de rescate. No mandó otro barco que lo levantó, que justo iba y volvía para el lado de Palestina. No. Él mandó un pez. Algo raro es que Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. Dios siempre nos sorprende porque Dios no es limitado como nosotros. Entonces, Jonás fue salvado por Dios, pero ojo, como era corregido por Dios, Dios no le evitó, como buen maestro, la consecuencia de su error. ¿No se lo evitó? Yo me río porque cuando los maestros de escuela dominical tienen las fotocopias de Jonás para enseñar el libro, ¿cómo está Jonás adentro del pez? Sentadito, como meditando, muy bien. Sentadito, orando, adentro del pez como si estuviera en un velero, ¿no? En un barco, en un camarote. No. Cuando leemos el capítulo 2 estaba complicado Jonás. Jonás no la pasó bien adentro del pez. Jonás estaba enredado por algas, el agua se metía, pensó que se moría. Y es que, hermanos, cuando nosotros nos equivocamos, Dios no nos tapa la consecuencia, porque si no, no nos dolería y no aprenderíamos de nuestros errores. Jonás tuvo que ser expuesto a su error, pero ¿saben? La misericordia de Dios está en que Dios no lo abandonó. Porque aunque te paguemos la consecuencia de nuestros errores, Dios no nos abandona, Él está con nosotros. Siempre. No nos espera al final. Él camina un paso delante de nosotros, para que sigamos su pisada, pero lo suficientemente cerca para tomarnos. Y Dios le hizo ver a Jonás 4 cosas rápidamente. Lo primero que Jonás se dio cuenta dentro del pez, que va a recordar 4 grandes verdades que tal vez Jonás sabía, pero que las había olvidado, y que son 4 verdades para nosotros. Capítulo 2, versículo 1, 2 y 7. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Versículo 7, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. No importa lo que hayas hecho, cuando hay arrepentimiento, Dios restaura la comunión. No importa lo que hayas hecho. Dios es un Dios misericordioso para vos, para con vos y para conmigo. No importa lo que hayas hecho, Él restaura la comunión cuando hay arrepentimiento. Lo segundo, en el versículo 8, es que Él también necesitaba de la misericordia de Dios. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Jonás no se daba cuenta y va a seguir, ojo, por eso les digo que a veces sabemos, pero no lo aceptamos. Ese es el problema de los cristianos, que los cristianos creemos, pero no aceptamos. ¿Cómo es esto? Y sí, yo lo sé, yo lo leo. ¿Dudo de lo que leo? No dudo, pero lo acepto. Y cuando lo acepto es ese paso donde penetra dentro nuestro la palabra, donde no solo creo, donde acepto, donde lo hago tan mío que no lo pongo en duda jamás, donde lo empiezo a practicar. Jonás lo vio, pero después vemos que él entendió que Dios estaba siendo compasivo con él, pero después se olvidó, no entendía, perdió la dimensión. Lo tercero es que había asumido un compromiso de obediencia y fidelidad con Dios. Dice el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Y es que nosotros asumimos un compromiso desde el día que nos hemos convertido al Señor. A veces nos olvidamos que somos siervos, y nos ponemos como amos, no de Dios, sino de nuestra vida. Cuando tomamos decisiones que no son la voluntad de Dios, nos ponemos como amos, no como siervos, porque el siervo obedece, es el buen siervo y fiel, el que obedece.
Y cuarto, lo que Jonás recordó, que solo la salvación viene de Dios. El versículo 9 dice al final, la salvación es de Jehová. Solo de Dios viene la salvación. Para vos que estás sentado acá, por primera vez, o por vez número 1000, pero todavía no te has arrepentido de tus pecados. Solo la salvación viene de Dios en la persona de Jesucristo. Y el profeta comprende al experimentar por sí mismo, porque tenemos que experimentar las cosas, que él necesitaba de la misericordia de Dios y que el pez, a pesar de haber sido una dura solución a su problema y dolorosa, era una muestra de ello. La tercera parte de la lección, hermanos, es la calabacera, capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué? Porque Nínive había escuchado su mensaje. Se enojó Jonás. En vez de alegrarse, se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Jonás la tenía muy clara. Jonás tenía una visión correcta de Dios, pero no la aplicaba a su vida. Dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Y ahora, pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la vida que la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó al oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Y cómo somos los seres humanos, no? ¿Cómo somos? Acá hay algo tremendo en Jonás y lo vamos a ir viendo. Es interesante que Dios no se conforma con que Jonás haya obedecido a su voluntad. Jonás obedeció, el pez lo devuelve, ¿sí? Lo devuelve cerca, ¿no? Y cerca de las costas, Jonás va a Nínive, camina sus 3 días, proclama que se arrepienta porque en 40 días venía la destrucción de Nínive. Nínive se arrepiente. Parece un broche de oro si todo hubiera terminado así. Pero Jonás no entiende. Y Dios no deja que Jonás no lo entienda. Porque Dios no quería solamente que Jonás cumpla con su voluntad, sino que él cambie y sea transformado, como dice Romanos, en el entendimiento, que cambie. Eso es lo que él busca con nosotros, transformar nuestro corazón. Dios va a utilizar la calabacera como otra muestra de misericordia frente al clima que había para guardar a Jonás del fuerte sol. Y una vez más opera un milagro, porque no solo el pez fue un milagro, la tempestad levantada de golpe fue un milagro, sino que fue un milagro también la calabacera. Creció en una noche. Creció en una noche. Y a pesar de que el profeta estaba en obstinación, en una obstinada oposición a la voluntad de Dios, aún así el Señor seguía extendiendo su misericordia sobre él. Hermanos, qué paciente que es Dios para con nosotros. Y no le agradecemos su paciencia. Pensamos que como somos hijos, ya está. Él tiene que ser paciente, misericordioso, compasivo, como si nos hubiésemos ganado la compasión del Señor y la misericordia. No nos ganamos nada. Y a veces no obedecemos y Dios sigue siendo compasivo y sigue dándonos su mano. Y la cuarta parte de la lección es el gusano. Versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. No pegó una, dice Jonás. Sí, bárbaro la calabacera, el otro día no la tengo más. Ahora, ¿y saben por qué digo esto? Porque a veces nosotros nos alegramos por lo que no nos tenemos que alegrar. Valoramos lo que no tenemos que valorar. Para Jonás la calabacera era todo en ese momento. Y entonces el gusano termina con la fuerte alegría efímera del profeta. Y aparece porque aún él no había aprendido. Era este alumno difícil.
El desprecio y la falta de amor y misericordia que había en Jonás le había hecho perder el sentido de su misma profesión y de su llamado. Y esto es terrible, hermanos. El gusano no nos permite ver y disfrutar de la misericordia de Dios de nuestras vidas. Yo no sé si hay un gusano en nuestra vida, ¿no? Que no nos permite disfrutar de la misericordia de Dios. No nos permite. Porque se la come, la absorbe. Tal vez es el gusano del rencor. Yo puedo hablar con libertad porque no conozco a nadie. Así que estoy en plena libertad. El gusano del rencor, el gusano del odio. Jonás tenía una falta de compasión con Nínive total. Pero no lo acusemos a Jonás. Nínive era tremenda. Pero a veces nosotros somos faltos de compasión con el mundo. Y no digo cuando salimos a repartir un tratado o a repartir alimentos como están haciendo, sino con aquellos que parecen peorcitos, ¿no? Aquellos que parecen más rebeldes, tal vez aquellos que están en evidencia y que uno a veces se contagia con otros hablando mal y siendo uno más del montón. Y no demostramos, no reflejamos esa compasión de Dios. Y podemos tener esa falta de compasión incluso en la familia, lo cual es todavía más intenso, ¿no? Porque cuanto más cercanos y más queridos, más duele cualquier ofensa. Entonces, revisemos nuestra vida a ver si hay un gusano que nos come, esa calabacera que Dios ha levantado. En vez de alegrarse que no le habían dado muerte, Jonás, ¿cómo somos los seres humanos? Por eso les digo, Jonás había triunfado. Era el sueño de todo profeta porque no solo le había escuchado su pueblo, había otro lugar, tal vez la ciudad más grande del mundo en ese momento, como si hoy fuéramos a la ciudad más poblada, tal vez está en China, no revisé los datos, y fuéramos y predicáramos el evangelio y todos se convierten. Es el sueño de todo creyente, ¿no? ¿Qué más? No solo que salió vivo Jonás, sino que además se arrepintieron, cumplió con la voluntad de Dios. Era un exitoso profeta, diríamos, en lo terrenal, ¿no? Si bien para Dios el éxito no es ese. Pero en vez de alegrarse, no, ¿por qué se alegra? Por la calabacera. ¿No? Qué ambiguo y qué perverso en nuestro corazón. En vez de alegrarse por personas, se alegra por un objeto. Somos llamativos, realmente. Su odio y su desprecio lo habían insensibilizado a Jonás. Y Dios tenía que restaurarlo, porque el rencor y el odio y el orgullo son los enemigos para reflejar la misericordia que Dios derrama cada día en nuestra vida. La última, hermanos, y vamos terminando. La quinta parte de la lección, el viento recio. El viento recio. 4, del 8 al 11. Dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios lo confronta a Jonás. Así como la calabacera reflejaba la compasión de Dios sobre un siervo suyo que se oponía a la voluntad de Dios y se enojaba una y otra vez contra él, el viento es una reflexión personal, no lo tomen como doctrina, por favor, pero creo que es una muestra de lo que pasa cuando Dios quita la misericordia de Dios, cuando Él quita su misericordia, porque Dios es un Dios de juicio. Dios es un Dios de juicio. Su misericordia tiene el límite que implica su juicio. Y todos aquellos que no creen van a compadecer un día delante de Él, ya finalizada su misericordia, en momento de juicio.
Y Dios creo que le dio a Jonás una pequeña muestra de que si él quitaba su misericordia de Jonás, su juicio lo hubiera consumido. Pequeña muestra, digo, porque si bien Jonás se sentía mal, no fue mortal. No fue mortal. Dios quita la calabacera y le permite ver lo grave que sería si Dios no tiene misericordia con aquella gran ciudad que se cree que estos 120.000 pueden ser niños. 120.000 niños que no sabían distinguir entre mano derecha y mano izquierda. Y entre muchos animales, eran muy pequeños. Y dice Dios, vos no hiciste crecer la calabacera. Miren, Dios tiene misericordia de todas las personas porque Él las hace crecer. Si estás acá hoy y no tenés a Cristo, sabés que Dios extiende su misericordia para con vos y te da vida, te da aliento para que sigas respirando. Y su calabacera está sobre vos todavía. Por eso no hay que desperdiciar la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y venir a Él. Y creer que este Cristo que predicamos es el su enviado, que pagó por tus pecados para que tengas salvación y vida eterna. Dios se goza en extender su misericordia. Él se alegra. Él no se alegra por algo efímero como algo material. Él se alegra porque un pecador pasa de muerte a vida. El libro nos deja un final abierto y no sabemos si Jonás terminó aprendiendo la lección. Creemos que sí, yo creo que sí, porque Jonás trasladó a alguien, algún amanuense o él mismo, escribió el libro. O sea que él contó la historia, o al menos la escribió o la contó. O sea que quiero creer que Jonás aprendió la lección. Pero el libro deja un final abierto, no dice más nada, termina con esta pregunta de Dios. Ahora, hermano, yo no sé tu vida y conozco la mía con limitaciones, porque no nos conocemos en profundidad como Dios nos conoce. Pero nuestro final sigue abierto. Estamos aprendiendo tal vez la lección que Dios nos quiere mostrar, no sé en cada uno cuál será, si de corrección o de prueba. Pero en cualquiera de los casos, su compasión como maestro nos sigue enseñando y tenemos que aprovecharla. Que el Señor, hermanos, haga prosperar su palabra en cada uno de nosotros y muchas gracias de verdad por la invitación. Nos hemos sentido muy a gusto entre ustedes. Que el Señor les bendiga.